El texto de hoy está en Lucas capítulo 12, versículo 35, donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a cubrir los versículos que van desde el 35 hasta el 48. Voy a esperar que todos tengan sus Biblias abiertas y entonces vamos a analizar este pasaje. Lucas capítulo 12, versículo 35 al 48. Todavía, si alguno desea una Biblia, se le puede hacer llegar. Y levanta su mano. Todos tienen su Biblia, qué bueno. Hay un poco de reverberación en el micrófono. Se oye una reverberación. Fíjate a ver si puede tal vez regularlo, hermano, antes de comenzar. ¿Estamos listos? ¿Están cómodos? Es importante que estén cómodos. No les voy a decir por qué, se van a dar cuenta. ¿Están frescos? ¿Están cómodos? ¿Están relajados? ¿Y están atentos? Amén. Qué bueno, pues creo que vamos a tener un buen tiempo ahora. Lucas capítulo 35, capítulo 12, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a otros? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga haya siendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, este pasaje, yo quiero enfatizar el versículo 40. Vayan conmigo de nuevo al versículo 40. Dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ese es el tema que nosotros vamos a ocupar de este texto, de este pasaje en esta mañana. Y este pasaje y este versículo en particular contiene, por un lado, una esperanza, luego describe de una manera muy clara un evento. Además de esto, explica un momento específico en que habrá de sucederse ese evento, y también hace una solemne advertencia a nosotros, los creyentes de todas las épocas, los creyentes de esta época también. Por eso vamos a analizar estos 4 puntos, lo que tiene que ver con la esperanza, con el evento, con el momento y con la advertencia. Y todo está relacionado a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tengo la atención de todos? Aún de los que están mirando para el piso. De todos, ¿tengo la atención? Qué bueno, qué bendición. Vamos a hablar de la esperanza. Fíjense cómo dice: vosotros pues también. O sea que nos incluye evidentemente a nosotros, los creyentes de todas las épocas. Esta esperanza a la que se refiere aquí, que tiene que ver en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, es lo que se ha llamado históricamente la esperanza bienaventurada del creyente, de todos los creyentes en toda la época, desde que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Él mismo prometió que Él regresaría. Jesucristo dijo que Él vendría a buscar a su iglesia para llevarla consigo a los cielos. Fíjense que en el texto de Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, Cristo prometió a sus discípulos y les dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego dice: y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez. ¿Y qué dice? Dice: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fue una promesa que personalmente el Señor hizo a sus discípulos antes de partir. Y esta esperanza bienaventurada se convirtió en una especie de identidad, de señal de identidad y de saludo entre los creyentes de la iglesia primitiva. O sea, los creyentes solían saludarse diciendo, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, que es la expresión maranata que nosotros conocemos. El apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios les decía, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene, maranata. Y se lo dice así en 1 Corintios capítulo 16, versículos 22. Nosotros vemos también que a los filipenses en capítulo 4, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor viene. O sea que una vez y otra vez detrás de cada exhortación estaba el aliento que representa la esperanza bienaventurada de que el Señor Jesucristo iba a venir de nuevo a la tierra a buscar a los suyos conforme lo había prometido. Y la palabra de nuevo es el Señor viene, maranata. Es una palabra que viene del arameo traducida al griego, que lo que significa es exactamente eso, el Señor viene. Esto se convirtió como el shalom, o el paz de los judíos, ¿verdad? El de los israelitas, en una manera de saludo inclusive dentro del pueblo de Dios. El apóstol Juan, cuando finaliza las revelaciones en Apocalipsis capítulo 20, versículo 20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús, maranata. O sea que una vez y otra vez se evidencia que fue la esperanza de aquellos cristianos desde el inicio de los siglos, desde el inicio del siglo de la iglesia. O sea, lo que estamos diciendo pura y simplemente que siempre estuvo presente el hecho de que los cristianos no estuvieron esperando o teniendo como expectativa el que un día iban a ser sepultados en un hueco en la tierra, sino que lo que estaban era pendiente de un día en que se abriera una abertura en los cielos para que el Señor viniera a llevárselos con ellos. Ha sido la esperanza que se ha convertido realmente en los últimos tiempos en un blanco favorito de Satanás para tratar de arrebatarla de los corazones de los creyentes. En los últimos tiempos he observado de una manera prácticamente me ha tomado por sorpresa que desde púlpitos tradicionales evangélicos se han levantado una serie de personas que con ínfula de erudición y con actitudes teologizantes, por decirlo así, creyéndose que son los grandes doctores de la ley, hacen burlas de aquellos que creemos en que ciertamente el Señor Jesucristo va a venir un día a buscar a los suyos. Dicen, son personas que están tostadas, están desfasadas, son personas que están creyendo en un supuesto rapto secreto de la iglesia. Y estas personas con mofa, con ironía, han hecho avergonzar a muchos que tradicionalmente han estado firmes en sus creencias y que sin embargo se han dejado mover de la fe y de la profesión y de las convicciones que tenían por simplemente no querer quedarse aparte o ser menospreciados por aquellos teólogos, aquellos doctores, aquellos que han estudiado muchísimo teóricamente y que no hacen otra cosa que citarse el uno al otro y que en consecuencia se han constituido en una serie de ladrones de esperanza para aquellos que sencillamente somos tildados de desfasados o muchas veces inclusive se nos llama de una manera despectiva dispensacionalistas. Satanás en los últimos años, de una manera enconada, ha estado atacando claramente esta esperanza bienaventurada que tenemos los creyentes. La Biblia dice que todas las promesas de Cristo son en Él sí y en Él amén. Y su segunda venida no es la excepción, todo lo contrario. La más anhelada para todos los creyentes y sobre todo en los últimos tiempos tiene que ser precisamente la esperanza de que un buen día vamos a ser arrebatados por el Señor Jesucristo y seremos librados de padecer las consecuencias del juicio de la ira de Dios sobre esta tierra. Sin embargo, el diablo está tratando de arrancar esa esperanza del corazón de los creyentes. Esta esperanza bienaventurada es la misma que abrigaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía la esperanza de salir de este mundo malvado sin tener que pasar por los dolores de la muerte y sin tener de ninguna manera que experimentar la ira de Dios que va a ser derramada sobre un mundo impío y pecador. Pablo decía de una manera muy clara en 1 Tesalonicenses capítulo 4, un texto que ustedes conocen del versículo 15 en adelante, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y es interesante que en el último de los versículos dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y este es precisamente el aliento que nos quieren quitar estas personas que no son otra cosa que ladrones de esperanza. Quieren robarle a la iglesia del siglo XXI, la esperanza, la gran esperanza de que un buen día los cielos se van a abrir y el Señor nos va a levantar, nos va a arrebatar, el arrebatamiento de la iglesia, como dice el texto, para que nosotros nos unamos con Él en las nubes y así estar por siempre desde entonces con el Señor. Esto es un evento, un evento que como todos los eventos se desarrollan en etapas, todos los eventos proféticos, ¿verdad? Fíjense que la primera parte habla de que nosotros todos, los creyentes, estamos involucrados en ello. Pero la segunda parte habla precisamente del hecho del evento en sí, que es el que el Hijo del Hombre vendrá. Y la segunda venida, al igual que la primera, se desarrolla por etapas. Son una serie de eventos concatenados. No es un evento único, sino un evento que va desarrollándose de una manera gradual. Cuando el Señor Jesucristo vino la primera vez, recuérdense que prácticamente tenemos el testimonio de 30 años que tienen que ver con su primera venida. O sea, comenzó por la anunciación, si querríamos decirlo así, la anunciación del arcángel Gabriel. Luego vimos lo que tenía que ver con el nacimiento. La Biblia nos enseña el ministerio público del Señor Jesucristo, su predicación. Nos habla del arresto de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de la crucifixión, de la muerte del Señor Jesucristo, nos habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Y todo esto sucede en un periodo de tiempo. Sucede en un periodo de tiempo de aproximadamente unos 30 y tantos años, ¿verdad que sí? Nosotros estamos viviendo proféticamente en un tiempo en el cual la Biblia define como el tiempo de entre la 69ª y la 70ª semana de la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Es el tiempo que también se llama como el tiempo de los gentiles en las Escrituras. Es el tiempo de la dispensación o del tiempo de la gracia, ¿no? De la dispensación de la gracia. El tiempo de la iglesia. Es un tiempo que no es de ninguna manera el que se corresponde con el pacto de la ley, sino que estamos viviendo bajo el pacto de la gracia. Es el tiempo en el cual el Señor profetizó y restauró a la nación de Israel como tal, como nación. La levantó, la recogió de los diferentes lugares en el mundo. Yo tengo cantidad de textos aquí que avalan lo que la Escritura enseña en cuanto a eso. Pero yo quiero enfatizar el hecho de que hubo una primera venida que se desarrolló, de la cual tenemos un testimonio en el transcurso de 30 y tantos años. Ahora estamos viviendo un periodo de tiempo, el tiempo de la iglesia, que ya llevamos 2000 años de ella, pero va a comenzar un tiempo que se corresponde con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y que se inician precisamente con la esperanza bienaventurada de que el Señor Jesucristo va a venir y va a arrebatar a su iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, hoy día los que atacan a los creyentes que tenemos esa esperanza, los ladrones de esperanza, dicen que es algo que nosotros decimos que va a ser un rapto secreto que Dios va a tener para un grupito en particular. No va a tener nada de secreto, todo lo contrario. Va a ser un evento que va a traer una conmoción mundial. Imagínense ustedes los cristianos que hayan muerto, los muertos que hayan precedido la venida del Señor Jesucristo, van a ser levantados de sus tumbas al mismo tiempo que cantidad de creyentes que estén vivos van a ser alzados en el aire. Un evento que va a conmocionar la tierra sin lugar a duda. Y nosotros sabemos que la segunda venida del Señor Jesucristo se puede dividir precisamente en tres grandes eventos que tienen sus subeventos, por así decirlo. O sea que estamos hablando de que va a venir el momento en el cual el Señor se va a llevar a lo suyo. Va a ser cuando aquello que detiene el ministerio de la iniquidad va a ser quitado de en medio, o sea, cuando el Espíritu Santo será llevado de la tierra. Y a partir de ese momento va a venir lo que se conoce como la gran tribulación, 7 años de gran tribulación, que culminan con lo que se conoce como el día de la ira de Dios. Y ustedes saben que la Biblia nos enseña claramente que Dios va a derramar su ira sobre la tierra, lo cual ejemplifica a través de 7 sellos,
7 trompetas, 7 plagas y 7 copas de la ira que en Apocalipsis se describen de una manera muy clara. Y esto va a suceder en un transcurso también del tiempo, de 7 años. 3 años y medio va a emerger el anticristo, el hombre de pecado, la abominación desoladora, el hijo de perdición, y luego de eso los 3 años y medio últimos en el cual Dios finalmente terminará viniendo personalmente, revelándose en gloria para venir a acabar con el pecado y con la iniquidad. Estamos hablando de un panorama profético que yo sé que para muchos de ustedes le va a resultar un poquito difícil captarlo, si ya no lo conocían antes, pero que comienza con el rapto de la iglesia, pasa por un tiempo de gran tribulación este mundo, y luego de esto es cuando el Señor Jesucristo va a venir definitivamente y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, el cual dice la Escritura que se partirá en dos, conforme lo dice Zacarías capítulo 14, versículos 3 y 4. Dice de una manera muy clara: después saldrá Jehová, peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente. O sea, el momento de la parucía de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, cuando el Señor Jesucristo venga, ya la iglesia, en vez de estar esperándola aquí en la tierra, va a venir con Él. Judas dice, versículos 14 y 15, dice: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Estoy hablando muy rápido y lo estoy haciendo conscientemente porque todo esto es más bien una especie de panorama general introductorio a donde quiero yo poner el énfasis. Quiero poner el énfasis en la segunda venida del Señor Jesucristo, y específicamente en el evento que nos espera a nosotros, la esperanza bienaventurada de que de un momento a otro el Señor Jesucristo nos va a llevar, nos va a venir a recoger. El rapto de la iglesia. Hay una serie de eventos que se van a suceder después que el Señor Jesucristo pues venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos y ponga fin a todo pecado y toda iniquidad. Otros eventos son, por ejemplo, el juicio de las naciones, el Mateo 25, 31, hay una serie de textos enormes. El hecho de que Satanás va a ser encadenado, el reino milenial, Satanás luego va a ser suelto, el juicio final, el lago de fuego, la destrucción de los cielos y la tierra, la creación de nuevos cielos y nueva tierra, y finalmente lo que tiene que ver con la nueva Jerusalén, la morada final que tendremos los creyentes para toda la eternidad juntamente con el Señor. Todo esto es prácticamente una tontería el que yo se los mencione a ustedes de una manera tan rápida. Pero como yo sé que algunos de ustedes saben de qué estamos hablando, yo estoy tratando pura y simplemente de enfatizar, para plantear un panorama general, para enfatizar el hecho de que no podemos saltar ni permitir que nadie nos quite la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos, nos arrebate del corazón el aliento de la esperanza que tenemos de que en cualquier momento el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. En cualquier momento el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Y de esto es que yo quiero hablar ahora, del rapto de la iglesia. Del rapto de la iglesia. Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Y cuando el Señor Jesucristo venga, que puede ser en cualquier momento, porque no luce parecer que haya ninguna profecía pendiente de cumplirse para que el Señor Jesucristo pueda venir a buscarnos, Él va a venir en las nubes. Él no va a poner sus pies sobre la tierra. Él va a venir y lo que va a hacer es arrebatar a los creyentes. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 17, parte de lo cual yo referí hace un ratito, dice literalmente lo siguiente. Pablo dice: luego nosotros, los que hayamos quedado, él pensaba que él iba a estar vivo en la venida del Señor Jesucristo. Dice: seremos arrebatados juntamente con ellos, juntamente con aquellos que murieron en Cristo, que van a ser levantados en ese momento. Y dice luego: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo que nos va a suceder a nosotros los creyentes es lo mismo que le sucedió a Enoc y lo mismo que le sucedió a Elías. La Biblia enseña en capítulo 11 de Hebreos, versículo 5, que por la fe Enoc fue traspuesto, y la expresión es la misma que se utiliza, traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y dice en cuanto a Elías, en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11,
que iban Elías y Eliseo, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ya sucedió antes. Ya sucedió antes en el caso de Lot y en el caso de Elías, que el Señor pura y simplemente los arrebató. Y nosotros, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que vamos a ser transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 51, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, el apóstol Pablo no solamente a los tesalonicenses, sino también a los corintios le reitera que nosotros vamos a ser en un momento simplemente levantados y transformados. Tendremos cuerpos inmortales y entonces nos uniremos, nos juntaremos con el Señor y con aquellos que nos precedieron y que sí pasaron por el dolor de la muerte, cuyos cuerpos se van a levantar para unirse con sus almas que vendrán con el Señor para estar siempre con el Señor. Somos, en consecuencia, nosotros los creyentes exentos de padecer la ira venidera que vendrá sobre todo el mundo. Nosotros vamos a ser librados del juicio de Dios que es inminente y que va a suceder esto durante la gran tribulación. Consecuentemente, ¿en qué momento va a suceder el rapto de la iglesia? Antes de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice, versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libra de la ira venidera. Esta es precisamente la esperanza que los ladrones de esperanza quieren arrebatar, quitar del corazón y de la mente de los creyentes. Hermanos, el Señor Jesucristo va a arrebatar a su iglesia. Si nos quieren llamar desfasados, si nos quieren de una manera irónica o despectiva llamar dispensacionalistas, o nos quieren llamar como quieran, no hace ninguna diferencia. Nosotros creemos ciertamente en la promesa del Señor de venir a buscar a los suyos para llevarlo consigo y librarle así de la ira venidera. El asunto está que realmente muchos han tratado a través de la historia de la iglesia en determinar cuál es el momento en que esto va a suceder. Y lo primero que dice el Señor es que es a la hora que no pensemos. A la hora que no pensemos. Ese va a ser el momento. Lo que implica que esto va a suceder de una manera inadvertida, completamente inadvertida. Si va a ser inadvertida, no va a ser lógicamente después de los 7 años de gran tribulación, los cuales van a ser sumamente notables, van a conmocionar toda la tierra. Pero nadie sabe el día ni la hora. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7 dice que los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y en el versículo 32 de Mateo 24 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, reconoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El momento en el cual el Señor va a venir a buscar a su iglesia realmente no lo sabemos. La Biblia dice que será algo inadvertido completamente. Pero sin embargo, hermanos, hay una serie de señales que indicarían claramente su proximidad. Por eso, vayan conmigo al texto nuestro, Lucas capítulo 17, versículo 20, y vamos a leer algo sobre estas señales. Yo he citado muchos textos partiendo de la hipótesis de que ustedes lo conocen y lo recuerdan más o menos, ¿verdad? Pero ahora vamos al texto que nos ocupa hoy, Lucas capítulo 12, donde en el versículo 20 dice, Lucas
Perdón, 17, escúcheme, me equivoqué. Lucas 17, no es el texto nuestro, es Lucas 17, perdón. El versículo 20, donde dice que preguntado por los fariseos cuándo habría de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, ¿lo tienen ahora? El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y nos dirán, helo aquí o helo allá. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su venida. Pero primero es necesario que padezca mucho, que sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La Biblia enseña de una serie de manifestaciones o de indicaciones de la proximidad de la venida del Señor Jesucristo, aunque el día y la hora nadie puede ponerlo, nadie puede decirlo. Y una de las señales precisamente es el ecumenismo o el engaño religioso. Nosotros hemos visto cómo en los últimos años ya no es solamente de las religiones tradicionales que debemos desconfiar, sino de muchas de aquellas que se llaman evangélicas también o cristianas, en las cuales se han convertido pura y simplemente en negocios particulares de algunas personas, de algunos supuestos pastores, ¿verdad? O de algunas familias pastorales. Hemos visto nosotros en consecuencia que esta profecía se ha ido cumpliendo. El engaño religioso, la gente con comezón de oír, con deseos de oír, pero sin embargo prefiriendo abandonar la verdad y volverse a las fábulas, creyendo cualquier tipo de cuento de camino. Otra de las manifestaciones que la Biblia enfatiza es el hecho de que habrían guerras, revueltas y revoluciones. El Señor habla sobre eso también en Mateo capítulo 24. Y nosotros estamos viviendo también una época que prácticamente no nos esperábamos. La sorpresa de que de un momento a otro hay un movimiento insurgente, por así decirlo, creo que la palabra insurgente no cabe, pero terrorista islámico que se está manifestando en diferentes partes del mundo, independientemente de los brotes de violencia y los conflictos mundiales de las potencias que otra vez se agudizan. Pero nosotros tenemos hoy día no solamente el problema del ISIS, del Estado Islámico, sino que también tenemos los talibanes, tenemos por otro lado el Boko Haram, tenemos, o sea, una gran cantidad de grupos extremistas fanatizados completamente que están precisamente agrediendo todo aquel que no piensa como ellos piensan. Habla también de que se verían pestes, hambres, terremotos y cataclismos. Todo eso hace referencia claramente el Evangelio de Mateo en cuanto a señales antes del fin. Y yo creo que no tengo mucho que abundar sobre eso porque hemos vivido nosotros en las últimas épocas, fenómenos sobrenaturales terribles. Entre ellos el problema grande que tenemos de la degradación ambiental. Pero además de esto tenemos también un aumento en la maldad y en el pecado también profetizado. Fíjense cómo dice que sería como en los días de Noé. Y la característica particular de los días de Noé sería ¿cuál? El hecho de que dice la Escritura que la maldad creció tanto en el mundo que llegó el momento que Dios dijo, yo no voy a contender, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Y decidió eliminar de sobre la faz de la tierra toda vida. Y por eso trajo el diluvio, como juicio, precisamente por la manera como la maldad había crecido. También habla de como los días de Lot. Ustedes también recuerdan las características de los días de Lot, ¿verdad? ¿Cuál era? El sodomismo, la perversión, la prostitución, ¿verdad? La homosexualidad rampante, o sea, todo ese tipo de cosas. Dice, se casaban, se estarán casando y dándose en casamiento. ¿Quién me iba a hacer, quién me iba a mí a dar a pensar que cuando hablaba de casarse y darse en casamiento hace 10, 15, 20 años atrás, estaríamos hablando de un proceso tan perverso como la desvirtualización del matrimonio, uniendo a personas del mismo sexo? Algo sencillamente abominable a los ojos de Dios. Cuando lo que veíamos hace 10 años era que cada día el matrimonio era menos socorrido,
entre las parejas heterosexuales. Pero resulta ser que ciertamente cada vez más, y vemos en la prensa todos los días, prácticamente todos los días, el movimiento que se llama L no sé qué cosa, LPTG, tiene el de lesbianas y gays y cosas de esas, reclamando lugares en todas partes, señales de la perversión y de la podredumbre antes del fin, ¿verdad? Y por otro lado tenemos también lo que decía Daniel, que sucedería. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y también hemos visto esto, o sea, como la ciencia, la tecnología, la movilidad de los seres humanos ha ido desarrollándose y creciendo a un punto tal que uno dice, ¿hasta dónde parará esto? Las cosas se convierten prácticamente en obsoletas, inmediatamente salen al mercado. Lo que estoy diciendo es que hay cada vez más una evidencia marcada, que cada vez crece más de cada una de estas señales que el Señor dijo que indicarían, sin lugar a duda, la proximidad de su venida. No obstante, no podemos decir cuándo exactamente esto va a suceder. Pero es interesante que solamente los incrédulos van a quedar sorprendidos o van a ser sorprendidos cuando el Señor Jesucristo viene, porque el Señor por esto mismo dijo que nosotros no estábamos en tinieblas. En 1 de Tesalonicenses 5, este texto me encanta, dice, acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, algo que no se está esperando, ¿verdad? Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, refiriéndose a los que dicen paz y seguridad, los incrédulos. Dice, destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que se duermen de noche se duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos estar preparados y debemos estar listos porque en cualquier momento va a suceder lo que dice el himno. Pena y dolor pasarán y se regocijarán todos los que en Cristo están cuando regrese el Señor. ¿Se recuerdan el himno? Dice, viene otra vez, tal vez al amanecer, tal vez al anochecer. ¿Se recuerdan? Sí. Viene otra vez. Día glorioso será para mí. Al mundo viene otra vez. Esa es la esperanza que tenemos, que nosotros no vamos a tener que pasar por el juicio de Dios sobre esta tierra. Estamos esperando en cualquier momento que la trompeta suene, como dice el hermano Wilson siempre, ¿verdad que sí? La final trompeta, y que cuando vengamos a darnos cuenta estemos en las nubes juntamente con el Señor. Así que a los teólogos que son unos ladrones de esperanza, que saben mucha Biblia, le decimos, como decía el apóstol Pablo a los hermanos de Gálatas, ojalá se mutilasen, decía Pablo, de aquellos que estaban enseñándole falsas doctrinas heréticas. En ese caso, a judaizar a los hermanos que habían sido libertados en Cristo, ¿verdad? Ojalá se mutilasen, decía Pablo, los que os perturban. A estos doctores de la ley, a estos que saben tanto, a aquellos que nos acusan de estar desfasados porque somos dispensacionalistas, los que estamos creyendo en un supuesto rapto secreto de la iglesia, queremos decirle que se vayan con sus enseñanzas para otra parte, porque ciertamente estamos esperando que el Señor nos arrebate en un abrir y cerrar de ojos, en un momento dado, cuando no lo estemos esperando, a pesar de que estamos apercibidos y listos para ese momento. Hermanos, yo les decía a ustedes que el texto, yo sé que lo que he hecho hoy no se hace. Ninguno de los hermanos que predican en la iglesia hagan lo que yo he hecho hoy. Eso no se hace. Bombardear a una congregación de 800,000 versículos, así que no se pueden retener, eso no se hace. La única manera hubiera sido buscándolo cada uno, poco a poco. Pero yo tengo mi punto. Mi punto es muy simple, ¿verdad? El punto es que el Señor dice, estad preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá.
Y yo creo que el Señor va a venir cuando no pensemos, ¿verdad? Y que debemos estar preparados. Y el final del mensaje tiene que ver precisamente con esto, con el estar preparados. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir cuando no lo pensemos. Hermanos, esa es la advertencia precisamente, estar preparados. Tal vez este debería ser todo el mensaje. ¿Están listos para la predicación? Estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora sí vamos al texto nuestro, el texto de Lucas capítulo 12. Desde el versículo 35 yo voy a ir haciendo referencia a cómo debemos estar preparados para la venida del Señor. Porque precisamente los versículos que leímos, desde el versículo 35 al 48, a lo que hace referencia es a esa forma como nosotros debemos esperar al Señor, cómo debemos estar preparados. Y lo primero es el hecho de que dice el versículo 35, ¿qué dice? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Preparados, sin lugar a dudas. Pero no solamente preparados. Ustedes saben cuándo se ceñía la persona los lomos, cuando tomaba esta batoleta, estas batolas que se usaban entonces, se las subían aquí, se la iban remangando, ¿verdad? ¿Y saben para qué se la iban remangando? Para poder moverse con libertad. Era necesario, imagínense uno de estos frailes que andan con una batola hasta abajo, que no pueden moverse, no pueden correr, no pueden tener la agilidad necesaria como consecuencia del hecho de estar dentro de esa funda, ¿verdad? Pues ese es el caso, ceñirse los lomos no era otra cosa que subirse esas faldas y apretarse la cintura para estar activos y listos, haciendo lo que se debe estar haciendo para la venida del Señor Jesucristo. Muchos de nosotros estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo porque no estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo. Sí, el Señor viene perfecto, pero ¿dedicados a qué estamos? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor Jesucristo? ¿Haciendo qué cosa? Y la primera cosa que es importante, si queremos realmente estar preparados, es que nosotros estemos listos para la batalla y batallando. Batallando, librando la batalla por la fe que una vez fue dada a los santos y que nos ha sido confiada a nosotros. Llevando el evangelio de la gracia a otros, viviendo en santidad para la gloria del Señor, dando testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas. Así es que yo quiero que el Señor me encuentre, así es que tú debes querer que te encuentre. Sin embargo, muchas veces dedicamos nuestras vidas, nosotros, nuestro tiempo, nuestra jornada diaria a simplemente buscar alguna manera de satisfacción. La satisfacción que produce aún la labor cumplida o el trabajo o el producto de ese trabajo o la disipación o el ocio. Aquello de lúdico que el mundo presenta y que nosotros los anhelamos y lo queremos y que una vez y otra vez nos meten por ojo, boca y nariz a través de la televisión y cada uno de los medios sensoriales. Nosotros debemos esperar al Señor Jesucristo con una actitud y con una postura y con una acción correcta. Y la Biblia no solamente habla de esto, sino que también dice en el versículo 36 que debemos ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor venga. Y la idea era muy simple, el novio iba a la casa de la novia, pedía a la novia y regresaba. No se quedaba allá. Y cuando regresaba ya venía a prepararse para la celebración de las bodas y los siervos del Señor debían estar ahí listos para servirle. Porque ya era la última oportunidad que tendrían. Y cuando habla aquí en el versículo 36 de que debemos ser semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de la boda, está hablando de que nosotros tenemos que estar preparados de una manera expectante a la venida del Señor Jesucristo. O sea, ciertamente cuando decimos en nuestra oración, véngase a tu reino, estamos anhelándolo de corazón, estamos esperando realmente que el Señor venga, estamos esperando que venga en cualquier momento. Porque cuando este pensamiento pasa por mi boca, realmente yo no quiero estar pecando, porque no quisiera que el Señor me encontrara en la práctica del pecado. Pero hermanos, la advertencia es tremenda. El Señor ciertamente viene y nosotros debemos estar preparados, debemos estar involucrados, activos
en la obra del Señor y debemos estar en una expectativa permanente porque puede suceder en cualquier momento, pero todavía más allá de esto debemos estar anhelantes de que el Señor venga. Ese clamor debería salir espontáneamente, no como una fórmula religiosa aprendida en una oración particular. Cuando nosotros decimos ciertamente que queremos que el Señor venga por nosotros. Bienaventurados son aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, dice el versículo 37, los halle haciendo ¿qué cosa dice? ¿Qué dice? ¿Los halle qué? ¿Los halle qué? No están conmigo, no me siguen, ¿verdad? Velando, velando. Y velando significa, ¿ustedes saben qué? Con los ojos abiertos, muy pendientes, porque en cualquier momento puede suceder. Un velador no es otra cosa que un sereno, que un guardián. Alguien que no puede darse el lujo de descuidarse, porque se le puede colar el momento. Hermanos, hay una advertencia aquí muy solemne. Estad preparados. Y en el versículo que sigue, versículo 39, dice, versículo 39, están conmigo todavía, ¿verdad? Dice, pero sabed de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué dice? Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Y esto también habla de cómo nosotros debemos estar preparados. Porque no solamente es el hecho de estar anhelantes, sino también estar resguardados y estar sobre todo muy protegidos. ¿Cómo se mina la casa de un creyente? ¿Cómo se mina? ¿Cómo se mina? No, ¿cómo se mina? ¿Ustedes saben lo que es minar una casa? Minar no es otra cosa que agujerear o perforar. En las edificaciones antiguas, que eran hechas de adobe, ¿verdad? Pues sencillamente los ladrones lo que hacían, ¿ustedes saben qué era? Hacían un hoyo en la pared y se metían por ese hoyo. Minaban la casa. Y precisamente eso es lo que el diablo trata de hacer con nosotros. Y es algo a lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que nuestro ser, que está consagrado y dedicado al Señor, no sea minado por el pecado. ¿Y qué es lo que quiere el diablo precisamente? Horadarnos, perforarnos, inutilizarnos, robarnos. Y gran parte del robo lo quiere hacer a través de estos ladrones de esperanza que nos quieren quitar la expectativa, la ilusión, el aliento que representa el hecho de que el Señor Jesucristo en cualquier momento nos va a recoger para llevarnos a su presencia para siempre. Hermanos, la advertencia es clara. Debemos estar preparados, debemos estar activos, debemos estar expectantes, debemos estar anhelantes, debemos estar resguardados, vigilantes, ¿verdad? Y también dice algo el versículo 40. El versículo 40 dice, vosotros pues, ¿qué? Estad preparados. Y preparados significa listos para partir. Ok. ¿Cuántos estamos listos para partir? Levanten la mano, sí, levanten la mano los que están listos para partir. Bajen. Los que no están listos para partir, son aquellos que como aquellas vírgenes no tienen el Espíritu Santo en su corazón. Aquellos que sus pecados no han sido perdonados, redimidos, que no tienen la certeza de la vida eterna. Porque una vez una persona confía en el Señor Jesucristo, se entrega a Él de todo corazón, no se queda. No se queda. Y si ese es el caso tuyo, pues tendrías necesariamente que venir a cuentas con el Señor. El texto dice de una manera muy clara, vosotros pues estad preparados.
Y solamente con el Espíritu de Dios morando en nuestros corazones, el cual se convierte en el garante de esa redención de la posición adquirida, es que nosotros realmente podemos decir: estoy listo. Ven, Señor Jesús, ven cuando tú quieras. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos preparados. En los versículos que siguen hace referencia a la responsabilidad tan grande que tienen aquellos ministros del Señor Jesucristo, a los cuales les llama siervos. Y de una manera particular habrá de reclamar a aquellos a los cuales el Señor nos ha dado mucho conocimiento, porque como dice el texto aquí de una manera muy clara, aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, mucho más se le pedirá, ¿verdad? Consecuentemente, para el caso de nosotros, los creyentes, de una manera particular, los que servimos al Señor, el Señor espera de nosotros fidelidad y espera de nosotros compromiso. Pero todo esto prácticamente pierde sentido si ciertamente nosotros no vamos a ser llevados por el Señor y si ciertamente vamos a padecer el juicio de la ira venidera. Y es precisamente lo que están tratando de inculcar estos ladrones de esperanza. Yo voy a concluir yendo a Apocalipsis capítulo 22. Y si ustedes quieren pueden buscar este texto. Hay un par de textos de Apocalipsis que yo quiero que ustedes vean. Son las últimas palabras del Señor en la Biblia, al final de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22. Ya cerrando las revelaciones. Y dice: he aquí, vengo pronto. ¿Ya lo tienen? Versículo 7. Apocalipsis 22, 7. Apocalipsis 22, 7. ¿Lo tienen? He aquí, vengo pronto. ¿Qué dice? He aquí, vengo. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está, ¿qué? Cerca. Y versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto. Y en el versículo 20, ¿qué dice? El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. 4 veces en el capítulo 20 dice el Señor: he aquí vengo pronto, el tiempo está cerca, yo vengo en breve, ciertamente vengo en breve. Una vez y otra vez y otra vez el Señor cierra su revelación confirmando su venida. Confirmando su venida. A la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3, versículos 10 y 11, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te he guardado de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, ciertamente el Señor viene y viene en breve. Y si es por las señales de los tiempos, yo diría viene ya. 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 En consecuencia, no permitas que nadie, absolutamente nadie, arranque de tu corazón y de tu mente la esperanza bienaventurada que ha atesorado el corazón de los cristianos desde el mismo momento en que el Señor prometió que volvería, pues, por nosotros. Amén. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Y luego voy a hacer, fuera del mensaje, un comentario que no debe incluirse en el mensaje que están grabando. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta mañana de traer este tema de tu segunda venida y tocar o definir, Señor, la posición de esta iglesia local a través de este mensaje. Yo sé, Señor, que es mucho material y muchas cosas, Señor, en poco tiempo, y comprendo, Padre, que muchas cosas tienen que ser revisadas.
en cuanto a la enseñanza de hoy, de una manera particular por cada uno, Señor. Pero Padre, permite, Señor, que esta advertencia se quede, Señor, grabada en nuestros corazones. Y este anhelo y esta esperanza, Señor, sea avivada, Padre, de que tú vengas por nosotros. Y ven, Señor Jesús. Te estamos esperando, Señor. Tu iglesia te espera. Ven pronto, Señor. Ven ya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.